Ya, señores, lo primero que vamos a hacer para poder trabajar o crear un login que nos permita a nosotros tener un poco de seguridad dentro de una aplicación y en realidad no pasar directamente, sino que nos pida validar, ¿no es cierto? Y luego pasar al menú y a lo que venga. Tendríamos que crear primero una tabla donde vamos a registrar los datos propios de entrada de un usuario, que generalmente pueden ser un root, una clave o un usuario y contraseña, ¿cierto? Dos datos por los cuales nos vamos a validar. Así que lo primero que les pediría es que vamos a seguir trabajando con el mismo ejemplo que teníamos de la semana anterior, pero le vamos a agregar una tabla más, que va a ser donde vamos a ir agregando los usuarios para validarlo en nuestro registro, ¿ya? Así que tenemos que crear una nueva tabla dentro de la base de datos que tenemos construida. Que eso es lo primero antes de empezar a hacer el login, ¿ya? El login de entrada. El index, vamos a hacer la modificación. Recuerden que el index antes pasaba directamente al formulario, ¿cierto? Index y cargaba. Ahora, ¿qué queremos poner antes? Un archivo que nos valide. Por lo tanto, vamos a hacer un archivo que se llame login.asp. Ese login ASP, en estricto rigor, es un formulario pequeño que tiene dos campos, ¿cierto? Que esos campos van a ser con la contraparte de la tabla de la base de datos. Y esos campos podrían ser un root, una clave o un usuario clave, según lo que definamos ahora. Si ese usuario está registrado ya, por ejemplo, y se comprueba en una consulta, porque es una consulta lo que hace un login, ¿cierto? Y existe el usuario y la clave es la correcta y están en la tabla, pasaría al formulario o al menú o al sitio. De lo contrario, deberíamos hacer otro archivo que indique error, usted no está registrado o cree una cuenta, ¿sí? Esos serían como las dos alternativas, ¿ya? Entonces, o pasamos a formulario, ASP, o pasamos a error.asp. De lo que está hecho, de nuestro sitio no tocamos nada más porque los formularios están listos, el mostrar está listo, ¿cierto? Eso no vamos a trabajar con ellos, sino que en la entrada, ¿ya? Y es bien sencillo hacerlo, así que aprovechemos ahora de practicarlo y vemos cómo se hace. Entonces, en nuestra última base de datos que estamos construyendo, que yo la tengo por ahí llamada sitio 5, vamos a crear otra tabla. Otra tabla. Usuario, muy bien. ¿Ya? Entonces, la última base de datos con la que estamos trabajando actualmente, ¿cierto? Vamos a crear una tabla. Por lo que nosotros estamos recordando, nuestra tabla se llamaba ciudades, ¿cierto? El último ejercicio que trabajamos, ciudades. Vamos a hacer una tabla que se llame usuarios. Usuarios, en la base de datos. Dos campos, vamos a validar por dos parámetros, por root y clave, ¿cierto? Uso root, uso clave. ¿Ya? Un uso root lo vamos a hacer de tipo varchar. ¿Y varchar cuánto lo dejamos? Un varchar 12, ¿cierto? Varchar 12. Pensando que vamos a ingresar al root con punto y guión. ¿Ya? Y el segundo campo va a ser uso clave. Y la clave, ¿qué campo recomienda? También varchar, ¿cierto? Porque una clave podría tener números, letras, ciertos símbolos. Y una clave robusta, el mínimo de largo debería ser de 8 caracteres, ¿ya? Por lo tanto, nosotros dejemos una clave 20, por si alguien quiere hacer una clave más extensa, ¿ya? Un varchar 20. Entonces, vamos a dejar como root, que va a ser el dato para entrar, y la clave, que va a ser la otra contraparte de validación. Podría haber sido un usuario y una clave, ¿cierto? O un ID clave, uno generalmente busca. Correos también sirven muchas veces como canal de entrada, ¿cierto? Correo electrónico y clave. En este caso va a ser nuestro root y nuestra clave. La lógica es que se entienda cómo hacerlo, después ustedes lo aplican a lo que quieran, ¿ya? La clave varchar 20. Y clave primaria, el root, en nuestra tabla. Entonces, uso root, uso clave, varchar 12, varchar 20, y la guardan como tabla usuarios. Tabla usuarios. Y eso es lo primero. Los registros, ¿cierto? Como no tenemos todavía un formulario para crear nuevos usuarios, los vamos a hacer manuales, ¿ya? Así que para crear un usuario nuevo vamos a tener que entrar directamente primero a la tabla y ahí crearlo, ¿cierto? Crear los usuarios a mano.
¿Ya? Después uno puede automatizar eso y hacer el formulario para crear el usuario nuevo, para registrarse. ¿Ya? Entonces vamos a abrir el sitio que estamos trabajando en Dreamweaver, el último que estamos haciendo, lo vamos a seguir editando y agregarle el nuevo archivo. Recuerden que en el último sitio, la semana anterior, trabajamos con los robots, trabajamos con los metadatos, trabajamos con varios archivos más. ¿Ya? Entonces, a lo que tenemos listo, lo que tenemos hecho, ¿cierto? Vamos a agregar algo más. Recuerden que ahora, luego del index, el index va a cargar a un login ASP. Entonces ya tendremos que cambiar la ruta en el login. ¿Ya? La ruta donde llega el login. Por lo tanto, en el index, jóvenes, ya no va a cargar a formulario. ¿A quién va a cargar? A login.cp. Y login va a cargar a formulario. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a llamar un archivo que se llama login.cp, que lo vamos a construir ahora. ¿Ya? Antiguamente pasamos del index directo al formulario. Entonces la primera ruta hacemos el cambio en el redireccionamiento. ¿Ya? Seguimos trabajando con los mismos archivos de la semana anterior. ¿Ya? Entonces el index va a cargar a un formulario que se va a llamar login. Y ese lo vamos a construir ahora. Un nuevo archivo ASP en nuestro proyecto. ¿ASP de qué tipo? BB-Script. ASP BB-Script. Claro, el index ya no llama formulario, sino que va a llamar a login. Y en el login vamos a tener nosotros el acceso. En el login el acceso. Y creamos un nuevo archivo y lo llamamos login.sp. Y lo guardamos en la misma carpeta que estamos trabajando. Login.sp. Además del login, tenemos que crear otro archivo. Entonces, registro el caso. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos un usuario y una clave incorrecta? Deberían mandar una página de error SP. ¿Y qué me digo? Su usuario equivocado, ingrese nuevamente, ¿cierto? ¿Ya? Y si pasa correctamente, iba a cargar formulario. El formulario ya está. Por lo tanto, el que tenemos que hacer ahora es error.sp, ¿cierto? El mensaje de error. Que también es otro archivo. Otro archivo BBScript, que es simplemente un mensaje que va a aparecer en pantalla. Y lo llamamos error.sp. Entonces, creamos un login ASP y un error.sp. Ya, vamos a comenzar con el login. Recuerden, el index va a llamar a login y login, si pasa en forma correcta, va a llamar a formulario. Si el login está incorrecto, va a llamar al archivo error, ¿cierto? Las dos alternativas que tenemos. Vamos a construir el login, entonces. Ya. El login, en realidad, tiene que ser un formulario dentro de una tabla, donde van a ir dos campos de texto para poder entrar, tanto el root como la clave, y también va a tener un botón que sea un submit para entrar. ¿Ya? Entonces también tenemos que crear primero una tabla, o un formulario y una tabla. Primero creemos el formulario. Vamos a insertar un formulario en pantalla. Y dentro del formulario vamos a hacer una tablita, como lo hemos hecho en el otro ejercicio. Entonces nuestro formulario también lo vamos a llamar formulario, nombre formulario, método post. ¿Ya? Entonces creamos un formulario dentro de login ASP. Y después de tener el formulario, vamos a crear una tabla que tenga 2 columnas, 3 filas. Dos columnas, 3 filas. Para validar. Entonces, root
clave, y al lado vamos a hacer una caja que se llame root y otra que se llame clave. Dos cajas de texto. En el login. Y después un botón. Un campo de texto. Otro campo de texto. Y botones. Entonces, root, clave, caja de texto, enviar. ¿Ya? Aprovechen de limitar la caja, recordando que tenga los mismos largos que tienen los campos en la tabla. En este caso, la caja root debería tener máximo 12 y la caja clave debería tener máximo 20. Y valídenlo también con HTML5, con requirements. Y además de ello le podemos agregar un mensaje de placeholder o de ayuda al usuario para que sepa lo que debe ingresar ahí. ¿Ya? Una clave y un root. La caja root, largo 12, la caja clave, largo 20. Y en el placeholder le simulo cómo sería el root para que le doy una referencia al usuario de ingresarlo. El title, ¿cierto? El mensaje que aparece cuando pasen el mouse sobre la caja. Es una pequeña ayuda también. Ahora la pregunta, ¿cómo nosotros hacemos que el campo password no se muestre la password en pantalla? Es cambiarlo el tipo, ¿cierto? Si es tipo text, aparece, se muestra en pantalla. Si es tipo password, van a aparecer los símbolos asteriscos, ¿cierto? O punto, para que no sea visible. Entonces la clave la dejamos como tipo password, en type, tipo password. Tipo password. Y aplique los requirements, aplique otras cosas más que usted quiera. Para validar en HTML5. Si usted quiere, vaya probando, suba el index modificado, suba el login también modificado.
Vayan publicándolo ahora por FTP. En realidad el login es un formulario que va en pantalla, nada más. Ya vamos a ir probando. Entonces nuestro sitio va a hacer lo siguiente ahora. Cuando carguemos, va a cargar al login, ¿cierto? Al login. Ya no carga el formulario y el login va a llamar al formulario. Yo lo voy abriendo generalmente en dos navegadores para ver cómo se va a ver. Ahí está. Entonces hice un placeholder, ¿cierto? Simulando un root. Hice un placeholder simulando una clave. Entonces nuestro index llama login y lo probamos en los dos navegadores distintos. ¿Cómo, Leonardo? Sí. Ahí valide, ¿cierto? Un mensaje en pantalla cuando deslice el mouse, ahí señalice al usuario, ingrese clave, ingrese root, ya. O le explica cuánto es largo, etcétera, ya. Y que no pase si falta uno de ellos, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya. En el caso del archivo error, es un mensaje que vamos a poner en pantalla ahí. Ya. Vamos a poner un mensaje en pantalla y lo vamos a personalizar. Usuario incorrecto, usuario o clave incorrecto, e ingrese nuevamente. ¿Y a dónde deberíamos llamar? Nuevamente a login, volver a login. Bien sencillo, miren. Root o clave incorrecta, ingrese nuevamente. Y el volver, hice un hipervínculo para que vuelva ¿a dónde? Al login, ¿por cierto? Al login. Y lo subimos también. Entonces, login ASP va a llevar todo lo que es la caja de validación hacia a la tabla de la base de datos, y el error ASP es el mensaje que va a aparecer al usuario en caso de que la clave sea incorrecta, y el botón volver. Aprovechen de ir actualizando y subiendo los archivos nuevos que van creando.
para que ahí nos dediquemos ahora a hacer la validación en el login. Pueden hacerlo. Nosotros ya vamos teniendo la lógica de cómo trabaja SP y cómo se conecta y ya tenemos listas los drivers, ¿cierto? Por lo tanto, el mismo driver que estamos ocupando a la base de datos no hay que hacerlo nuevamente porque ya está hecho. Lo que le estamos agregando son más tablas a la base de datos, ¿cierto? Para una función distinta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el login ASP hay un comportamiento, ¿cierto? De todos los comportamientos a trabajar en el que se llama autenticación de usuarios en comportamiento. Ya aparecen 4 acciones que podríamos tener. ¿Ya? Está el conectar usuario, que es el que vamos a hacer ahora. ¿Para qué nos va a servir? Para que haga una consulta y vea si los campos son iguales de la tabla, y si son iguales, pasa. Si son distintos, es porque no está creado el usuario o nos equivocamos al digitarlo. Está el restringir acceso a página. ¿Para qué sirve eso? Es para evitar que alguien ponga manualmente la ruta, porque lo podríamos hacer, ¿cierto? Yo podría poner en el navegador la IP /formulario.sp y cargo igual la página, y me salté el login, ¿cierto? ¿Para qué se hace esto? Es para que usted se vea obligado a pasar por el login, y si quiere poner el link directo, no le funcione. ¿Sí? Porque si no sería fácil copiar la ruta y pegarla, y entraríamos igual, ¿por cierto? No sé si me entendieron esa parte, porque podríamos haber hecho esto. Porque diríamos, ¿para qué nos sirve el login si hacemos esto? Y pasamos directo. Para evitar esto, se hace esa función que está ahí en el comportamiento de autenticación de usuario que se llama restringir acceso a página. ¿Para qué? Para que pida la validación y de ahí pase. ¿Eso se hace solo en esto o se hace en todas las páginas? En todas, en realidad. En varias plataformas distintas, en Visual Studio, en NetBeans también se hace. Para evitar que tú pongas manualmente la ruta. A lo que yo me refiero es que si se hace solo en la del login, se tiene que hacer en todas las páginas que uno tiene. Se hacen todas las que tú tienes. En todas le haces ese código. Porque si no, yo podría poner las rutas directas, por cierto, el mostrar.cp y lo pego nomás en el vínculo y pasa. Es para que te obligue a pasar por el login. De ahí lo vamos a practicar. El desconectar usuario, ¿para qué sería? Ese es el que cierra sesión. Cerrar sesión. Cuando nosotros estamos trabajando con un login, esos datos también se almacenan en el caché del navegador. Están guardados en el historial del navegador. Entonces, ¿para qué se ocupa? Para que cuando tú presiones el cerrar sesión, se eliminen las contraseñas almacenadas. O si no, lo contrario, si tú guardaste contraseña, porque hay unos navegadores que dan esa opción, ¿cierto? Dice guardar contraseña o recordar contraseña. ¿Qué pasaría? Que después cuando quieres validarte en el sitio nuevamente, va a llegar y pasar. Entonces acá, ¿qué hace? Quería, cada vez que tú ejecutas esa acción, hay una función que es tanto para SP, para Java o para otro lenguaje que se llama así, destroy. ¿Qué es lo que hace destroy? Elimina lo que está guardado en el historial caché del navegador. Así te borra las contraseñas guardadas. Entonces, cuando alguien quiere volver a iniciar sesión, ¿qué tiene que hacer? Nuevamente poner usuario y contraseña. Un cerrar sesión. Y el último, que por ahí me lo preguntó alguien el otro día, comprobar nombre de usuario. Creo que fue José Lillo. ¿Para qué sería? Para ver si el usuario ya está creado antes de registrarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una consulta a la tabla de la base de datos y podríamos ver si el root ya lo ingresamos antes y lo podamos registrar, o de lo contrario me va a decir usuario duplicado. Entonces tenemos varias cosas que podemos trabajar con autenticación de usuario, que están hechas ya acá en SP. ¿Ya? Así que bien sencillo implementarlo. Hagamos la primera, que es conectar un usuario. ¿Ya? Entonces, para conectar usuario, en autenticación de usuario, nos va a pedir, ¿cierto?, qué campos son los que vamos a utilizar. Entonces los campos son root y clave, que ya las tenemos en nuestro formulario en pantalla, ¿ya? Por eso me dice, ¿de dónde vamos a tener los datos de formulario? Del formulario que creamos. ¿Cuáles son los campos? Usuario y clave, ¿ya? Y me dice, ¿qué conexión vamos a utilizar? Porque tenemos 2 drivers o 3 drivers. Vamos a utilizar la que se llama sitio 5. Sitio 5. Y me pregunta, ¿en qué tabla?
usuarios. En tabla usuarios. Y me pregunta, ¿con cuáles campos del formulario tiene que validarlos en la tabla de la base de datos? Entonces root se valida con uso root, se comparan. Y clave se compara con uso clave, ¿cierto? Son los campos que tienen que compararse. Lo que yo voy a enviar en la caja de texto tiene que ser igual a lo que está guardado en la tabla, ¿cierto? Para poder entrar al sistema. ¿Ya? Aquí, ¿importan la mayúscula y minúscula? Sí, sí, importa. Si yo pusiera, por ejemplo, la letra K de un root en minúscula y la pongo en mayúscula en digital, no es un root igual, son distintos. ¿Ya? O me salto un punto, o me salto el guión. ¿Ya? Y luego me dice, si la conexión es correcta, ¿a dónde debe ir? A formulario. A formulario.sp. Si es incorrecta, al error.sp. ¿Ya? Nivel de acceso. Ya. Aquí hay otra función que se la voy a marcar, que me pregunta cómo es el nivel de acceso. El nivel de acceso son por qué campo yo comparo. Nosotros estamos trabajando con un nombre de usuario y una contraseña. Pero nosotros podríamos tener un sitio que tuviera dos perfiles. Por ejemplo, que me mandara un formulario distinto para los que fueran administrador y un formulario distinto para los que fueran invitados, por ejemplo. Entonces ahí se jugaría, por ejemplo, con el nivel de acceso. ¿Para qué? Para mandarlo, aparte de pasar de forma exitosa, según el privilegio que tiene cada uno, mandarlo a una página distinta. Y por eso usted podría ver un menú distinto del otro. ¿Ya? Por ejemplo, en un sistema, cuando tú haces un front-end y un back-end, los usuarios ven un sitio de una forma y los administradores ven de otra forma el sitio, ¿cierto? La parte administrativa o lo que está atrás de la página. ¿Ya? Para eso sería la validación que dice ahí por nivel de, ¿cierto? de acceso. Nosotros vamos a trabajar simplemente con nombre de usuario y contraseña, no un tercer nivel. Le damos a aceptar. Vamos a revisar el ASP inicial. Y lo que hace en realidad, cuando nosotros hacemos un login, es una consulta. Dice select, uso root, uso clave y los compara. Que para pasar, debe comparar los campos que estamos enviando, root y clave, con uso root y uso clave de la tabla. Eso es todo. Es un select y comparar. From word. Select, asterisco, from word. Los parámetros que vamos a enviar y los que vamos a rescatar. Y las condiciones serían redireccionamiento. Si es exitoso, success, pasa a formulario SP. Si es failed, error SP. A la página de error que nosotros creamos. ¿Ya? Recuerden corregirle arriba el redireccionamiento del connection. ¿Ya? La ruta. En el include. ¿Ya? Y lo guardamos y subimos login. Ahora, probemos cómo funcionaría. Pero antes de probar, debemos crear un usuario, ¿no es cierto? Porque por lógica no tenemos ningún usuario en una tabla. Así que creemos un par de usuarios de prueba directamente en la base de datos y comprobamos. Lo tenemos que insertar en forma manual los registros acá. Voy a crear dos registros, dos claves. Que son dos root y dos claves distintas. Ahora, si usted quiere que esta clave no se vea en pantalla, porque aquí nosotros cuando la estamos ingresando aparece, ¿cierto? Es visible. Tendríamos que cambiar, aparte de que sea varchar, darle un cifrado a la clave. Y eso se hace con un comando que es md5. La función md5. Y guarden y probamos. Pero primero comprobemos que esto funcione. Entonces creen dos registros y probamos.
señores. Entonces, entramos a la página, el index carga login. Si no tengo clave o usuario, no paso. Voy a probar con un usuario recién creado. La clave no se muestra en pantalla. Y paso. Paso correctamente. Ya. De lo contrario, ¿cierto? Aquí nos falta, ¿qué cosa? Un limpiar, ¿cierto? Sí. Un borrar, porque si no van quedando guardados en las cajas. Ahí un reset, ¿ya? Voy a equivocarme en la clave. ¿Qué debería haber pasado? root-2 le voy a poner. No lo tengo creado. Y me manda el mensaje de error. Funciona. ¿Funciona, don José? Sí. Funciona, perfecto. Ahora, la pregunta que hicimos hace un rato. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cierto? Que venga un usuario que ya ha visto la página previamente, ¿cierto? ¿Cierto? Pasa, pues. Entonces, ¿cómo lo evitamos? O sea, ¿tú podrías tomar y pegar el vínculo directo? Sí, pues. Sin pedir el login. Entonces, ¿qué deberíamos agregar nosotros en las páginas restantes? La función que diga que restrinja el acceso sin pasar por el login. ¿Ya? ¿Lo habían hecho antes, sí o no? No. Pero no entiendo el por qué se hace, ¿cierto? Siempre hacemos eso. Y les pasa. Y es un error, pues, ¿cierto? No debería pasar. ¿Ya? No debería pasar. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Ya? Esto tiene que ser en todos los sitios o todas las páginas que contienen mi sitio, menos la que tiene el login, ¿cierto? Por ejemplo, esto lo haría en el formulario, lo haría en la mostrar, ¿cierto? Para evitar que alguien manualmente ponga, ¿cierto?, en la URL la información. Para evitar que haga esto. ¿Ya? Que pida un login. Entonces, para aplicarlo, usted también tiene un comportamiento de autenticación de usuario y ahí dice restringir acceso a página. Y lo hacen todas las páginas que no quieren que se muestran sin login, que sería en este caso el formulario, el mostrar, que son las que ya están dentro del sitio. Todas, en realidad, todas las que vengan después del login, ¿cierto? Todas las que estén tras el login. Entonces, autenticación de usuario, restringir acceso a página. Y ahí me pregunta, restringir mediante nombre de usuario y contraseña. Eso significa que me va a obligar a pasar por el login. ¿Ya? Y me dice, si se deniega el acceso, ir al error, po. Siempre ir al error, ASP. O podría ser otro error 2 y le dice acceso denegado, ¿por cierto? Otro mensaje. Claro, usted no tiene clave. Puede ser el mismo mensaje de error, puede ser otro. Pero la idea es que vayan aplicándolo. Voy a decirle que llame el mismo. Se deniega el acceso y voy a llamar a error.sp. ¿Ya? Entonces, ¿qué le agrega cuando nosotros a nuestro archivo le estamos agregando la autenticación? Le va a pedir que para poder pasar necesita una autenticación del login que tenemos creado anteriormente. ¿Ya? Lo voy a hacer en el mostrar. Lo voy a hacer en el formulario también. Autenticación de usuario. Restringir acceso a página. Y veamos si funciona. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo quiero poner manualmente la ruta sin haber pasado por el login? ¿Qué debería mostrar? El error. Entonces no puedo llegar y copiar si no pasé por el login. Si no estoy registrado, no paso. No puedo poner manualmente la ruta del archivo.
Acceso de negro. Flecha. ¿Sí? ¿Funciona? Sencillo. Sencillo y útil. Muy bien sencillo y útil. Ojo, si tú guardaste en caché, cuando dice recordar contraseña, va a pasar porque ya está guardada en el historial, po. Entonces tienes que borrar el historial del navegador. Esta está guardada, por eso la muestra. Así que te recomiendo cerrar el navegador y abrirlo nuevamente. En cambio acá con Mozilla, yo borré el historial, no guarda el historial de contraseña y me exige la contraseña. Si quiero poner la ruta manualmente. No guardar, ¿cierto? Para que pase. Tiene que salir como acceso denegado. Entonces, ¿qué pasa con las contraseñas? Quedan guardadas. Mientras esté abierto el navegador, va a pasar la ruta. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora para cerrar la sesión definitivamente y que borre las contraseñas del historial? Hay una función que está también ahí aplicada. La que se llama desconectar usuario, ¿cierto? Que vendría siendo un botón cerrar sesión. ¿Ya? Y ese también lo vamos a agregar, por ejemplo, en las páginas o en el sitio en el que estamos trabajando. Podría ir en el formulario, podría ir en el mostrar también, ¿ya? Para que nos elimine la sesión y además borre lo que tenemos hecho. Lo vamos a llamar, vamos a hacer un vínculo, sí, directo, que se llame cerrar sesión, ¿ya? O desconectar muchas veces, ¿cierto? Se le agrega. Y el cerrar sesión, ¿a dónde debería llevarnos? Siempre el login, ¿cierto? Si nos lleva al index, igual llegamos al login, ¿cierto? Porque hay un redireccionamiento. Y ese vínculo que uno está haciendo con el cerrar sesión, lo utiliza en autenticación de usuarios en la función desconectar usuario. Y ahí me dice, el desconectar, ¿cierto? Tiene que hacer referencia a un vínculo, al que hicimos antes, a cerrar sesión. ¿Sí? Y al terminar, ¿a dónde debe enviarnos? Al login. Entonces, el vínculo que se ha hecho clic en el cerrar sesión, o crear un vínculo que diga desconectar, ¿cierto? Si no lo hicimos, lo agrega y nos va a mandar al login. ¿Ya? La función es un logout. ¿Qué es lo que hace la función? Borra las contraseñas y el caché que tenemos almacenado. Como ya está hecha, usted podría hacer esto: copiar, y lo va pegando en las partes del sitio que estime conveniente. Generalmente se pone los cerrar sesión a la derecha, o en la parte superior de los sistemas, ¿cierto? En Facebook, ¿dónde está cerrar sesión? Arriba, a la derecha. Veamos.
Entonces, ingreso como usuario, no guardo contraseña. Me quedo por acá el cerrar sesión. Bueno, me mandó el mismo formulario porque estoy dentro del mismo formulario, ¿ya? Y debería enviar el logout. El logout debería enviar al formulario. Login. ¿Ya? De ahí nos borra del historial de las contraseñas guardadas. ¿Funcionó el cerrar sesión? ¿Sí? Esto de ajustarlo generalmente arriba a la derecha queda más cómodo ponerlo, el cerrar sesión o desconectar. Oye, si yo ya estoy viendo la página. Estábamos jugando, estaba 51, moviese, moviendo, estamos en inglés, y se me fue el pico de estaba en 80 y ¿José, funcionó? ¿Sí? Cierra sesión, ¿cierto? Restringimos el acceso también y validamos el login. Ahora, si usted quiere crear un usuario, ¿qué debería hacer? Si quiero hacer un registro de usuario, ¿qué tendríamos que hacer? De la misma forma que hicimos el formulario el otro día, ¿cierto? Tenemos un insertar a la tabla. ¿Ya? Pero por lo menos ya tenemos el acceso restringido.
¿Ya? Y así en caso que el usuario no borre el caché de contraseña, no guarde contraseña, el cerrar sesión o desconectar le elimina la contraseña guardada en el historial. Es para eso. Y si me registro solo ya pide poner 2 veces la contraseña. Es que la contraseña, un usuario puede tener toda la misma contraseña. Si lo que te valida es que el usuario no esté repetido. Ah, sí, Sí, pues las contraseñas pueden ser iguales. Yo me refiero que al ingresar a registrar uno, se tenga que comparar la primera con la segunda. No, puede ser una sola nomás. No hace 2 campos. Un solo campo nomás. En el formulario de registro. Muchas veces los formularios los programadores te ponen ingrese contraseña, repita contraseña. Es para asegurarse 2 veces de que tú la misma la estás ingresando nomás. Pero en realidad es comparar los campos que sean iguales ahí. Nada más que eso. Pero no es necesario, tú podrías hacer en tu formulario una sola clave nomás. Sí, en el formulario clave nomás. Ingrese su root, su nombre, su clave. Y para insertar una imagen se hace de la misma forma, pero poniendo un campo imagen. Blow. Que quizás les va a dar la opción de poner un campo de imagen. Ya. Hagamos la última parte del formulario. Vamos a hacer la parecida a lo que me decía por ahí José, de cómo yo reviso si el usuario existe, ¿cierto? ¿Ya? Lo vamos a hacer con el formulario ciudades. ¿Qué pasa si ingresamos el mismo código de una ciudad 2 veces? El SQL Server manda un error en pantalla, dice ¿cierto? Un error 500. Pero nosotros vamos a hacerlo ahora, aplicarlo a que revise si existe el usuario, o en este caso el usuario el código, y si existe me diga usuario ya o código ya registrado. Y de lo contrario pase y grabe la ciudad. Porque recuerden que nosotros las ciudades estamos ingresando manuales, ¿cierto? Los códigos. Y si yo reviso, quizá ya alguna de ellas la ingresé. Po. De hecho, esto podría pasar así. Podría ingresar, por ejemplo, la 444 y ya le quiero ingresar nuevamente y debería darme un error, ¿cierto? Si no lo tengo validado, esto y quiero ingresar a una ciudad, por ejemplo, la ciudad 1, ya está registrada. ¿Qué pasa si la quiero registrar nuevamente? Mira. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Cierro sesión, voy a entrar al sistema, voy a entrar con la clave, voy a crear la ciudad 1, le voy a dar por nombre la NNN o BBB, pero ¿qué debería pasar? Ahí tengo problema. Pero yo no sé si está registrado o no, por cierto, no tengo cómo saberlo. Y me va a dar este error 500 internal. Es un error propio de SQL Server, y si le aparece ese mensaje al usuario en pantalla no sabe qué es, por cierto. Nosotros quizás lo interpretemos. Sabemos que es un error de un dato duplicado. Es porque un dato duplicado en una clave principal. No, a nosotros nos quedó claro. Pero ¿cómo se lo decimos al usuario? ¿Qué entendería? Llaman informático, ¿cierto? Ese error es porque estamos tratando de ingresar una primary key y ya está. ¿Cómo lo evitamos? Con una función que tiene también acá KSP en Dreamweaver. Y que le va a servir para lo que José quiere hacer. Revisar si el nombre de usuario ya existe antes de grabarlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, así como tenemos un error, vamos a crear otro archivo de error. El error 2 lo vamos a llamar ahora. El error 2. Error 2.sp. Y para que me diga la ciudad ya fue ingresada, por ejemplo. Pruebe con otro código. En el caso de los usuarios sería el nombre de usuario ya fue registrado, ¿cierto? Intente con otro. En el caso de un root también lo mismo. ¿Ya? Y el volver nuevamente llama al login.
Este mensaje es solamente para mostrarlo en pantalla. La ciudad ya existe, pruebe con otro código. Y le di por nombre error 2. Y el volver lo hice que volviese al login ASP como en el anterior. Al login, claro. O podría volver, no al login, podría volver, por ejemplo, al formulario. Al formulario, en realidad, porque estamos tratando de ingresar el mismo. Claro, al login me sacaría del sistema y tendría que volver a validarme. ¿Ya? Entonces, al formulario. Ya. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que en el formulario primero comprobemos si existe el código de la ciudad previamente. ¿Ya? Y dentro de todas estas funciones que tiene ASP con Dreamweaver, hay una función de autenticación de usuario que se llama comprobar nuevo nombre de usuario. ¿Ya? A pesar que el nombre, como me lo define ahí, pensamos que solamente para formularios con nombre, puede funcionar para cualquier código, para cualquier tipo de campo. Entonces digo comprobar nuevo nombre de usuario, que en este caso va a comprobar si el código de la ciudad ya existe. Y me pregunta, campo que quiero comprobar si existe. Campo código. Si ya existe, lo debo enviar a error 2. De lo contrario, va a grabar. Entonces, genero una autenticación de usuario, comprobar nuevo nombre de usuario. En los formularios se ocupa bastante esto. En los formularios de inserción. ¿Ya? Entonces me dice comprobar nuevo nombre de usuario. Si el campo del nombre que quiero comprobar existe, en este caso el código de la ciudad, si existe, enviarme a error 2. Y también nuevamente es una consulta que se genera para buscar en la tabla, ahí está, select su código from DB usuario, donde su código sea igual a algo. Ya, me compara. La vamos a guardar y la vamos a publicar. Entonces quiero crear la ciudad 1, la voy a llamar BBB, región Maule, y ahí está. La ciudad ya existe, pruebe con otro código. Va a revisar el error. Vuelvo, voy a generar la ciudad 88 y la grabó correctamente. Entonces está funcionando también. Me comprueba si el campo clave, el primer key está publicado en esa tabla. ¿Funciona? Sí, funciona. Y es sencillo. Ahí está la solución que quería usted. ¿Cuánto se demoró en buscarla? ¿La encontró en JavaScript? ¿En Ajax, como le dije el otro día? Estaba ahí, está ahí mismo. Ahí estaba. Entonces valida, pues me permite saber si el campo, en este caso, esta clave principal está, y si no, error. Para un formulario de registro, de cualquier cosa le va a servir. Y cerramos sesión finalmente. Y como cerramos sesión, quiero entrar nuevamente al archivo y me envía el error, ¿cierto? Porque no estoy pasando validado. Ahí está ya completo nuestro mini aplicación. Le agregamos login de entrada, le agregamos la validación de campos que busquen una tabla para ver si existe y los compare. ¿Y la para eliminar? Si todavía no, pues estamos en ello. Por lo menos, hoy día ya le agregamos estas partes, ¿ya? Estas partes. Chicos, guardemos. Los que están más atrasados necesito que tengan el otro servidor también preparado, ¿ya? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Como estamos grabando todo en el mismo servidor, vamos a hacer que también grabe
en otra base de datos que va a estar en la otra máquina. ¿Ya? Y con el mismo ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? Hacer que inserte un driver a otro servidor. Y así vamos distribuyendo las bases de datos de una aplicación en SP. El código va a estar en el código fuente en un lado y la base de datos en otro. ¿Ya? Ya chicos, estamos listos por hoy día.